¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos esta noche de lunes 20 de octubre. Ya terminando el mes de octubre, ya vamos para el último mes en la temporada de huracanes, por lo menos acá en la península de Yucatán, en el Caribe, en el Atlántico, donde nos encontramos nosotros transmitiendo para ustedes. Hay que mantenerse informado. Ya ve cómo le fue a nuestros paisanos allá en Veracruz la semana pasada con lluvias. Conste que no fue huracán, fue una lluvia, sí, tormenta tropical quizás, pero nada más. De todas formas hay que estar preparados e informados. Y esta es la emisión número 5369 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo para usted desde Chicxulub, Pueblo, como le decía, y estamos transmitiendo para usted en YouTube, Facebook Live, LinkedIn, Instagram y X en nuestras redes y canales digitales para que usted nos acompañe. Recuerde que estos canales, pues ahí se queda esta emisión. Usted la puede volver a ver, puede ponerse en contacto con nosotros y estaremos siempre a su disposición y contacto. Así es de que déjeme, le presento. Esta noche tenemos conversación de coaching con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba. Gonzalo Córdoba está dedicado al desarrollo humano. Es un reconocido estratega conversacional, experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista, coach personal y organizacional. Ha acompañado a miles de personas en procesos internacionales de entrenamiento, transformación y liderazgo. Bueno, también se entretienen, créanmelo. Entrenamiento. Él es certificado por la International Coach Federation, nivel PCC y de Newfield Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac, México, fundador de Being Lab, organización con la cual ha creado procesos de liderazgo y mejora para ejecutivos de más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California. Y te saludo, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, pues aquí en una emisión más. ¿Ya cuántas emisiones llevas con nosotros? Pues No sé, varios años, además. varios años, exacto, exacto. Siempre, siempre un gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca del conflicto. Le llamé a esta conversación el conflicto como puerta para la conciencia o como puerta a la conciencia, obviamente desde una mirada ontológica, que es el tipo de coaching que, como ustedes saben, yo realizo. Y la idea es que esta es una conversación para líderes, para emprendedores, no importa el tamaño de su negocio, no importa si su empresa es pequeña, mediana o inmensa, hay mucho que va a aprender usted el día de hoy. Hablaremos de conflicto y de dónde viene, por qué me inspiré en el conflicto. Fíjense que yo creo que no tiene ni un año, se nos ocurrió hacer la última remodelación de mi casa, su casa, y nos faltaba un baño, el baño de visitas, remodelarlo. Entonces hicimos una remodelación de ese baño. Y bueno, quedó muy bonito, nos encantó. Y hace pocas semanas empezó a oler a amonia y no Ajá. detectábamos de dónde venía el olor a amonia y estábamos por todos lados buscando, pensamos que había algún tipo de, a lo mejor, de roedor, ¿no? Viviendo en la Claro, sí. casa, descartando si tenemos dos perros, a lo mejor los perros, descartando los humanos, en fin, no dábamos y no dábamos. Y hasta el final nos dimos cuenta que realmente el olor venía del drenaje de la tina. Del drenaje Ok. de la tina está saliendo un olor a amonia, entonces trajimos
a dos plomeros de dos distintas compañías para que nos den su versión de qué puede estar ocurriendo. Y ambos coinciden en que la razón por la cual está oliendo es que la persona que hizo la remodelación de nuestro baño no lo hizo correctamente. Puso una inclinación no debida y por lo tanto se están acumulando los gases y los olores en ese lugar. Ah, Entonces, mira. me vi en un lugar, Roberto y amigos, donde tengo que tener una conversación que va a traer mucho conflicto porque yo sé que esta persona no va a querer responder por su responsabilidad. Ah, ok, Ya lo sé, claro, claro. ya sé que esta persona va a quererse lavar Pues se las va a manos. defender, claro. Sí, se va a defender. Entonces yo me preguntaba, es el momento de poner en práctica todo lo que sé para hablar con este señor, que es el que Claro. remodeló, e inspirado en eso es que vamos a hablar del conflicto. Entonces, algo que yo le digo a mis clientes, en mis cursos o equipos, que el conflicto no es el enemigo, más bien es el maestro que no sabíamos que necesitábamos. Y si ustedes Fíjate, recuerdan, claro. cuando empezaron a trabajar, no hace mucho tiempo todavía, pensábamos que hay que temer el conflicto, sobre todo en el mundo corporativo. Lo asociamos con tensión, con caos, con ruptura. Sin embargo, nosotros los que nos dedicamos a este tema del coaching, específicamente en el mundo de la ontología del lenguaje, y desde esta mirada humana, pensamos y vemos y sabemos que el conflicto se puede convertir en una grandísima oportunidad para nuestro crecimiento individual y obviamente el de la organización. A ver, obviamente, primero tenemos que haber aprendido a ver el conflicto como una expresión legítima de diferencia de visiones, ¿sí? Estamos viendo Correcto. diferentes. Normalmente eso es lo que causa el conflicto. También puede ser que estamos en emociones distintas o en historias distintas o en cuerpos distintos. Entonces, dejamos de querer eliminar eso y empezamos a dialogar, arrancamos el diálogo con esa persona o en esa situación. Y es ahí donde comienza el verdadero liderazgo. Pero lo primero que tenemos que aprender, si es que les da flojera y ya no quieren seguir escuchando, es necesitamos reconocer que el conflicto viene de una expresión legítima de ver distinto. Eso está bien. Si reconocemos esto, ya el conflicto ya baja. ¿Sí? Por eso yo les Correcto, decía, correcto. yo sé que la persona a la cual le encargué el trabajo de remodelación lo va a ver distinto. Entonces eso ya me pone a mí también en otro lugar, ¿sale? A ver, Y bueno, sí, creo que también hay que aprender a distinguir entre conflicto, así como nos lo determinas, así como nos lo explicas, a agresiones o a lo que ahora le llaman el bullying, ¿no? Porque eso también pues genera conflicto, pero de otra índole. Y creo que hay sí. que aprender a distinguir exactamente en qué tipo de conflicto estamos. Bueno, a ver, la agresión ya es una manifestación de violencia, ¿no? Sí, claro, Ya sí, sea pasiva o activa, ¿no? Creo que eso hay una línea media delgada donde antes quizás se pudo haber solucionado el conflicto. Entonces estamos hablando de eso, ¿no? Donde todavía es viable para mí sentarme a correcto. dialogar, aunque no estemos de acuerdo. Y aunque estemos probablemente molestos los dos, o aunque uno esté muy, muy tranquilo y el otro muy, muy molesto, pero creo que hay que mantener en siempre en pensar que hay todavía posibilidades de conversación, porque en realidad, y este es el tema siguiente, el conflicto es un espejo de nosotros como seres humanos, ¿no? En su esencia, si ustedes piensan en el conflicto, es el encuentro de dos mundos interpretativos, de dos maneras de ver una misma cosa. Y ustedes recordarán, esto yo lo he hablado mucho en tu programa, Roberto, los seres humanos somos un universo contenido de lenguaje, emociones y corporalidad. Por eso, cuando dos mundos se encuentran con historias distintas, con necesidades no expresadas, con expectativas diferentes, el roce normalmente es inevitable. Y esto nos puede pasar desde nuestra pareja hasta el maestro constructor que no hizo bien algo en el Sí, baño, ¿no? Ahora, el conflicto no aparece siempre porque algo esté mal.
Aparece porque somos diferentes, porque vimos algo distinto y esas diferencias, pues si se miran con curiosidad en lugar de juicio, pueden expandir nuestra conciencia. Yo siempre digo, hay que darle el beneficio de la duda a este maestro que hizo el baño. Vamos primero a preguntarle, oye, ¿tú por qué lo hiciste así? ¿Cuál fue la decisión? A lo mejor hay una gran decisión, ¿no? Hay una gran razón por la cual configuró las tuberías del baño de esa manera. Como coach ontológico, yo he visto cientos de veces cómo el conflicto revela mucho más que el desacuerdo. Normalmente, y esto es algo muy bonito que sabemos los coaches, nos muestra las grietas invisibles de cada persona, su manera de moverse en el mundo. Nosotros esto le llamamos la manera de habitar el mundo, ¿no? Suena muy así rimbombante, pero es la manera en la que vivimos. También el conflicto, desde esta mirada como coach, nos muestra los miedos, las heridas no resueltas, las emociones que evitas, ¿no? Y sobre todo los patrones de conversación que quizás hemos heredado, perdón, sin cuestionar. Todo eso ocurre. Entonces, si se fijan, el conflicto bien mirado no destruye, sino que revela. Por eso yo le llamaba, perdón, un espejo. Es el espejo donde nos podemos ver ahí, ¿no? Es interesante pues este concepto que nos das de vernos en un espejo, ¿no? Porque eso pues a muchos a veces nos da miedo vernos en un espejo, ¿no? Sí puede pasar. Claro que sí, eso puede ser. Nadie se quiere ver a sí mismo, ¿no? Es más fácil ver al otro. Y bueno, recordemos que el pegamento que nos va a permitir empezar a resolver o disolver el conflicto es la conversación. Eh, Ustedes que ya me conocen saben que siempre incluyo algún tema referente a la conversación porque ustedes saben que es la base para el coaching, para las relaciones, es la manera en la que creamos identidades, nosotros nos constituimos en la conversación, nuestras relaciones, ¿no? Y la realidad que creamos con nuestras palabras, los silencios, las interpretaciones que tenemos de una cosa u otra. Entonces, cuando un conflicto surge, lo primero que necesitamos observar no es quién tiene la razón o quién es el culpable, sino Claro. qué conversación nos faltó tener. ¿Sí? ¿Qué conversación falta? Esa es la esencia. Antes de decir, seguramente está muy mal este señor, qué idiota lo que hizo. A ver, pongamos el pie en el freno o jalemos el freno de mano y vamos a ver qué conversación está ausente. Y entonces, cuando eso ocurre, nos vamos a dar cuenta que hay una conversación pendiente y normalmente la evitamos, ¿eh? Es una conversación que quizás no supimos tener o no nos dimos cuenta que teníamos que tener, o quizás nadie nos enseñó a conversar de esta manera, ¿no? A mostrar lo que está ausente. O asumimos, ¿no? Que porque somos hermanos, o porque somos socios, o porque somos pareja, o porque vamos a la misma escuela, o porque somos mexicanos, lo que sea. Asumimos y no sabemos sostener esas conversaciones. Entonces, antes de callarme un poquito, te regalo tres preguntas a toda la gente que nos esté escuchando. Preguntas que nos pueden ayudar a abrir espacios donde había resistencia y empezar a masajear el conflicto. La primera pregunta es, ¿qué está pidiendo realmente este conflicto que no hemos sabido escuchar? Segundo, ¿qué necesita ser dicho para que algo nuevo emerja? Y número tres, ¿desde qué emoción estoy conversando? ¿Cómo lo escuchas? Interesante, interesante, sobre todo el reconocer desde qué emoción está usted o estamos en un momento dado en el proceso del conflicto, Gonzalo, porque a veces la ira, el enojo, la diferencia de opinión nos sesga, ¿no? Por ejemplo, digo, la política aquí en México ha dividido a mucha sociedad Ujú, y claro. luego ya no hay ese diálogo que para poder dirimir el conflicto, ¿no? Sino la ira, esa emoción
creo que es de las partes más importantes de reconocer en esta parte del conflicto que nos estás platicando. Muy interesante, Gonzalo. Si me permites hacer una pausa para platicarles a nuestros amigos de la Reforma, la auténtica cantina, que déjeme decirle, la Reforma, la auténtica cantina, está pues estrenando ubicación, abrió en Escanatún, que aquí el videíto que les pongo nos permite ver la nueva ubicación de la Reforma en Escanatún. Y es importante pues que sepan que en Escanatún, muy fácil de llegar a la Reforma de Escanatún, es sobre la carretera Mérida Progreso, a la altura del puente de Escanatún precisamente. Usted toma la lateral, pasando el super aquí, supermercado, a 100 metros está la entrada de la Reforma. Y ahí pues usted va a ser atendido por Miguel Galloso y su hermano José Ramón. Tienen un equipo formidable, ha tenido un éxito tremendo la Reforma, la auténtica, porque los sabores, los platillos los elaboran verdaderamente con alta calidad. Es un lugar espectacular donde podemos ver y saborear platillos de la auténtica cantina tradicional mexicana. Y pues además yo le platico, tiene usted que hacer reservación en la Reforma, porque si no lo hace, no va a encontrar lugar. Es un lugar que debe usted de conocer. Déjeme, le doy los teléfonos de la Reforma para que pueda usted, pues con toda tranquilidad y facilidad, acudir a la Reforma y hacer su reservación y verdaderamente pues disfrutar de las delicias de la Reforma, la auténtica cantina. Déjeme decirle que la Reforma del Líbano, así se le llama la original, Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a pocos metros de la zona de casinos. Y la de Escanatún, carretera Mérida Progreso, a un lado del puente de Escanatún, como le explicaba, y usted puede verdaderamente disfrutar de pues toda la delicias de la Reforma. Márqueles, es el 99 94 61 90 86, 99 94 61 90 86. Vámonos para la Reforma. La verdad que va usted a disfrutar una comida excepcional de auténtica cantina mexicana, y pues yo lo invito a que la disfrute, y igual y por allá nos saludamos y nos podemos encontrar en la Reforma. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña desde San Francisco, California, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, con este tema, el conflicto. El conflicto, obviamente, en el contexto de la mirada ontológica para líderes y para emprendedores. Y bueno, yo haría una pregunta. ¿Quién no tiene conflictos en su negocio o en su trabajo? Gonzalo, ¿con qué seguimos? Pues déjenme compartirles que yo, dedicándome a esto del coaching y haciendo procesos en organizaciones, he presenciado transformaciones profundas en equipos ejecutivos cuando lograron pasar de conversaciones cargadas de reproche y control a conversaciones basadas en curiosidad, escucha y responsabilidad. Ahí hay un cambio total, porque el conflicto, cuando se conversa conscientemente,
se convierte en un motor de innovación respondiendo la pregunta, ¿no? Te da Claro, claridad, te da claro. confianza. No lo podemos evitar. O sea, si hay algo que nunca va a dejar de ocurrir, es el caos, es el conflicto, es la adversidad. Van a haber momentos de calma, pero seguro van a venir momentos desafiantes. Entonces, por eso es tan importante el mundo emocional, que yo diría, yo le llamo la energía detrás del conflicto, ¿no? Entonces, a ver, el conflicto no se resuelve solo con argumentos. Detrás de cada posición rígida, hay una emoción sosteniendo lo que estamos diciendo, nuestra narrativa. Mientras esa emoción no sea reconocida, el lenguaje se vuelve una máscara. Entonces, algo que nosotros en el coaching ontológico entendemos es que las emociones, como ustedes me han escuchado decir muchas veces, nos predisponen a actuar de una u otra manera. No son buenas ni malas, simplemente son emociones. Y cada emoción nos va a abrir o cerrar posibilidades. Por ejemplo, el enojo puede ser muy destructivo si lo reprimo y lo niego, pero también puede ser transformador cuando nos permite poner límites o expresar lo que me importa, ¿no? La tristeza, por ejemplo, también nos puede llevar a soltar algo que ya no tiene sentido, ¿no? Finalmente lo dejamos. El miedo nos puede demostrar que valoramos profundamente algo y dónde estamos, ¿no? Nos permite claridad acerca de lo que nos hace poner en el límite. La compasión, quizás la emoción más necesaria en tiempos actuales, nos permite reconocer la humanidad en el otro, incluso cuando no comprendemos su perspectiva, ¿no? Entonces, el trabajo de un líder, Roberto y amigos, de este líder consciente, no es eliminar emociones incómodas, sino aprender a habitarlas con dignidad. Un líder que permite sentir sin ser arrestado por la emoción y que puede leer el campo emocional de su equipo, se convierte en un observador más amplio y un gran generador de confianza. Entonces, ahí es donde el conflicto se disuelve cuando el mundo emocional se ilumina. Y a mí me fascina esa frase, creo que es preciosa. Se la repito, el conflicto se disuelve cuando el mundo emocional se ilumina. Un líder que le pone Ujú. luz a las emociones del equipo y se atreve a nombrarlas y trabajar con las emociones de todos, disolvemos cualquier tipo de conflicto. Ujú. Oye, esto suena interesante como una luz, porque luego los conflictos que no logras resolver, sobre todo pues en tu negocio o en tu trabajo, pues esos te van desgastando, ¿no? Se pueden convertir en una carga o en el burnout tan llevado y traído en los ejecutivos que se queman por los conflictos, el burnout, el estrés extremo, ¿no? Sí, y también algo que puede ocurrir, tú recordarás y lo sabes muy bien, es que nos vamos guardando las cosas. Nos vamos guardando Correcto, el correcto. conflicto, estamos más acostumbrados a no nombrarlo que a decir, conversemos, sentémonos a conversar. Entonces, eso se convierte en una mochila que se va llenando y en algún momento va a explotar por la cosa más mínima, ¿no? ¿Y dónde lo guardamos? En el cuerpo. A veces pensamos que lo Claro. guardamos en la nube allá, en algún lugar. No, el cuerpo es el territorio, ¿no? Del conflicto. Entonces, ustedes a veces piensan o se les olvida que ahí es donde vive, pero cuando nosotros entramos en conflicto podemos temblar o sudar, ¿no? El cuerpo es el territorio. Entonces, recordarles, el conflicto no solo vive en la mente o en las palabras, vive en nuestro cuerpo y cada emoción tiene una expresión somática. Se manifiesta con nuestra respiración, con nuestra postura, con nuestra mirada, con nuestra tensión muscular. Por eso escuchamos esa frase del cuerpo no miente, ¿no? Uno puede decir, estoy tranquilo, pero si tus hombros están contraídos, la mandíbula trabada y el cuerpo nos dice otra cosa, ¿no? Vemos que el jefe está enojadísimo, ¿no? Y el jefe dice, no, todo está bien, no hay problemas, no habrá sanciones y el jefe está enojadísimo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva somática, pues el cuerpo puede entenderse, el conflicto puede entenderse como una contracción del cuerpo
ante algo que está percibiendo como una amenaza o como una pérdida. Entonces, esa contracción no es mala, más bien es nuestra respuesta natural de supervivencia. Nosotros en el cerebro reptiliano cargamos esa supervivencia, estamos programados para que en el conflicto actuemos de cierta manera por protección. El Correcto. Ajá. desafío que tenemos es aprender a escuchar a nuestro cuerpo para no quedar atrapados con su reacción. Y esto es algo que se puede enseñar, esto es algo que yo le enseño a los ejecutivos, cómo no ser presas de nuestro propio cuerpo. Y pues les comparto una práctica que suelo proponer ejecutivos en medio de una conversación difícil, es simplemente detenerse por unos segundos, respirar profundamente, sentir el cuerpo y en esa pausa, aunque parezca mínima, hay cambios en el observador, nos permite recuperar nuestro centro, vemos el conflicto un poco más amplio, respondemos con mayor conciencia, en lugar de reaccionar, quizás nos da tiempo, porque el liderazgo realmente comienza en el cuerpo. Un cuerpo presente genera presencia y la presencia, tú lo sabes, es el terreno fértil donde los conflictos nos vamos a transformar. De ahí nos vamos a mover de lugar. Ujú. Oye, es interesante el entrenar o practicar eso, pues hay un dicho famosísimo, ¿no? Tómate, cuenta hasta 10 Sí, a los papás, con los adolescentes, ¿no? Que nos decían, cuenta hasta 10 antes de soltarle una regañada a tus hijos, ¿no? sí, 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 muy sabia esa recomendación. En 10 segundos pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es que podemos bajarle, ¿no? A nuestro nivel de furia, de conflicto, de rabia, de lo que sea, ¿no? Ahora bien, ¿cómo nos movemos del conflicto a la posibilidad? Entonces, si yo pudiera cambiar la pregunta, ¿cómo evito ese conflicto? En lugar de preguntar eso, yo diría, ¿qué posibilidad está queriendo nacer a través de ese conflicto? Eso es lo primero que yo le digo a los líderes. Oye, ¿cómo le hacemos para que no haya conflicto? Esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿qué posibilidad voy a encontrar la próxima vez que nos Que hay encontremos un, con un claro. conflicto? ¿Sí? Entonces, nuestra manera de liderar se va a transformar por completo, porque recordemos que el caos o el conflicto es un punto de inflexión. Normalmente nos lleva hacia la fragmentación, todo se rompe, o hacia la expansión, dependiendo de la disposición con la que lo enfrentemos. Si yo le grito a la persona que remodeló el baño y le digo, óigame usted, tú por cuál va a ir, se va a ir y menos va a responder. Pero si yo le muestro argumentos, si yo llego, ¿no? De una manera expansiva, pensando que algo voy a aprender de esto como dueño de casa, responsable, quizás no tuve una conversación con este hombre y por eso estoy pasando por este tema. Entonces, ustedes saben que yo he acompañado a líderes y luego de años de tensiones con un socio o con un equipo, descubren que el conflicto no era el problema. Eso es muy Correcto. interesante, sino la falta de un espacio donde ambos mundos puedan coexistir sin imponerse uno al otro, ¿sí? Entre socios o los stakeholders, ¿no? O eh, los dueños de una empresa, sobre todo cuando son familias, se dan cuenta que cuando eso sucede, el conflicto se convierte en diálogo y del diálogo obviamente aprendemos. Si nosotros aceptamos que el conflicto es parte de la vida organizacional y de la vida humana, en ese momento reconocemos que la diversidad de perspectivas es lo que nos hace evolucionar. Muchas veces, gracias a que vemos diferente, es que hacemos innovaciones y decimos, ¿y por qué no? ¿Cuál sería el problema? Vamos a innovar de tal o cual manera, ¿no? El conflicto en ese sentido no es el final de una relación, ojalá, ¿no? Sino es el inicio de una nueva manera de relacionarnos, ¿sí? Siempre me acuerdo de McDonald's con este ejemplo, aunque no me gusta McDonald's, pero es, es la solución a un gran conflicto.
el conflicto de no haber tenido comida disponible rápida mientras la gente viajaba o se movía de una ciudad a otra en los Estados Unidos. McDonald's es la respuesta, ¿no? Innovadora ante algo que nosotros no le llamamos conflicto porque estamos muy acostumbrados, pero el hambre es un conflicto para el cuerpo, ¿no? Entramos en conflicto, hay mucha gente que hasta se pone de malas, ¿no? Horrible cuando no han comido. Entonces, fíjense cómo muchas veces gracias al conflicto encontramos esas innovaciones. Interesante el tema. Sé que es un tema que en muchas organizaciones que viven en conflicto permanente, pues les podría ayudar muchísimo, amigos, pero si me lo permites, Gonzalo, déjame hacer otra pausa para platicarles a nuestros amigos de el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, que es un lugar verdaderamente, pues una de las mejores escuelas, colegios aquí en la ciudad de Mérida. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tiene 86 años de haber sido fundado. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y tiene este modelo de medio interno. Pero déjeme decirle que el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján está muy, digamos, actualizado. Nos muestra una educación integral a nuestros chiquitines, sobre todo tocando habilidades blandas, como se llaman, pensamiento crítico, la creatividad en los niños, el arte, las habilidades digitales, por supuesto, ahora en un mundo digital y al que se van a enfrentar los niños, pues ni se diga, y también la práctica del inglés. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, este sistema educativo que está moldeado para las nuevas generaciones y lo que necesitan nuestras nuevas generaciones y cuentan con un entorno diversificado de aprendizaje ideal para nuestros estudiantes en esta comunidad diversa y poder llegar al óptimo desarrollo y que los alumnos estén listos para enfrentar el desafío del futuro. Papás tienen espacio, aunque ya el ciclo escolar inició, pero ellos tienen todavía cupo. Yo los invito a que los visiten, están en el centro de la ciudad de Mérida, calle 57 por 46 y 48, a una cuadra de la plancha en el centro de Mérida. Márqueles, haga una cita, lleve a sus hijos, platique con ellos y se dará cuenta que es el lugar donde sus hijos tienen que estudiar. 99 91 61 74 40. Le repito, están allá en la calle 57 por 46 y 48 a una cuadra de la plancha. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba con esta plática tan interesante, esta práctica de disolver, ¿no? No sé si esté bien utilizada la palabra, pero el manejo de los conflictos es un punto muy importante en toda organización. Gonzalo. Pues mira, continuemos. Como tú decías, es un punto muy importante porque siempre va a volver. En realidad, si ustedes se detienen un segundo a pensar, a reflexionar conmigo, solo hay dos momentos irrepetibles y constantes, más bien repetibles y constantes en el mundo como humanos. Es la armonía y el conflicto. Todo el tiempo. Todo el tiempo van a haber esas dos. Hay muchas cosas más, pero que no se repiten, ¿no? Una vez al año vemos un cometa, una vez en la vida a lo mejor vimos un cometa, no se Pues va a sí. repetir, ¿no? O
el nacimiento de un hijo es una cosa que si nada más tuvimos 2 hijos, nada más 2 nacimientos vimos, no vamos a ver uno cada año. Pero la armonía y el conflicto se repiten todo el tiempo, constantemente están sucediendo. Entonces, más nos vale aprender a sostener el conflicto con presencia. Y eso es un arte. Yo le llamo el arte de sostener el conflicto con presencia. Y Claro, claro. los líderes conscientes que entienden esto no buscan eliminar el conflicto, buscan sostenerlo con dignidad. Estoy hablando de una manera muy revolucionaria de pensar cuando pensamos el conflicto. ¿Qué significa? Significa que poder permanecer en el fuego sin quemarse, como un bombero, ¿sí? Poderse acercar, aprender a escuchar sin defenderse, ¿no? A nombrar sin culpar, sin reprochar, Correcto. a Ujú. respirar profundo, incluso cuando la conversación se vuelve incómoda y no apretar los puños, ¿no? O aventar un plato. Esa habilidad, la de permanecer presentes ante la incomodidad, es cuerpo total, ¿sí? O sea, a mí hay clientes que me dicen, oye, es que yo podría, pero me pongo muy enojado, empiezo a sudar, me pongo rojo. Bueno, el trabajo Empiezo es a corporal. regañar. El trabajo es corporal, no es lingüístico. Primero hay que empezar por el cuerpo, Correcto, ¿sí? correcto. Y se cultiva, como es corporal, no surge del intelecto, sino de la práctica diaria de atención, de autocuidado, de observación. Entonces, un líder que puede sostener el conflicto sin perder su centro, su balance, va a inspirar mucha seguridad en los demás. La gente dice, wow, aquí hay algo muy potente en este jefe o en un par, ¿no? Y esa seguridad no proviene de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a escuchar y aprender. Ajá. Entonces, yo quise, para cerrar esta conversación, que puede ser muy, muy grande, les preparé una pequeña guía de cómo entrar al conflicto con conciencia, ¿sí? Ok. Y tiene 6 partes y después una conclusión que creo que va a ser el resto del programa, pero quería, no quería despedirme o terminar esta conversación sin regalarles esta pequeña guía que yo considero que, pues, es muy simple, pero que fácilmente pueden ponerla en práctica. Entonces, le, para mí esto es como una especie de brújula para líderes o coaches o emprendedores que quieran transformar su relación con el conflicto, ¿sí? Si ustedes visitan la página de Fórmula en los Negocios, van a encontrar este artículo y ahí está la guía, pero también me pueden buscar en mis redes, Gonzalo Córdoba, feliz de la vida, les mando es un PDF, con muchísimo gusto les envío esta pequeña guía. El número 1 es observar la conversación que falta. Si ustedes se convierten en detectores, detectoras de la conversación ausente, van a poder resolver el conflicto. Hay algunas preguntas que les permiten detectarlo. ¿Qué conversación no estamos teniendo? Es una. Otra es, ¿qué necesito decir que no he dicho? Y otra es, ¿qué necesito escuchar y no me permito escuchar? ¿Sí? Entonces, hay que llevar el foco a la conversación pendiente y esto cambia totalmente el juego, ¿sí? Recuerden, el conflicto no está afuera, vive en el espacio que aún no hemos nombrado. Ahí está, nada más que Correcto. no nos hemos ni nos dimos cuenta, ¿no? Pero Sí, ahí sí. está. Entonces, el primero, le repito, es observa la conversación que falta. El número 2 es reconoce tu emoción, ¿sí? Detente, respira, nómbrala sin juzgarla. A ver, es enojo, es rabia, es miedo, es tristeza, es frustración, es decepción, es todas, a lo mejor son varias, nada más nómbralas. Mira, darle el nombre a la emoción permite que deje de gobernarte desde esa sombra. Si le quitas Ok. poder, recuerda, toda emoción tiene una dignidad y una función, tienen un pequeño mensaje. Si la nombras, es más fácil encontrar, estoy enojada porque creo que esto es injusto. Estoy triste porque esto representa una pérdida. Estoy feliz porque estoy dispuesto a celebrar. Todas tienen su mensajito, ¿no? Esa es la 2. La 3, como parte de esta guía, es habita tu cuerpo. ¿Qué significa? Bueno, date cuenta cómo se manifiesta el conflicto en ti.
¿Dónde se tensa tu cuerpo? Para mí, yo lo siento como en el estómago y en los hombros, por ejemplo. Ujú, ujú. Pero hay gente que aprieta mucho la mandíbula, ¿no? O aprieta los dientes literalmente, o hacen dos puños, ¿no? Y a lo mejor se ponen tensos, así como el hombre verde, ¿no? Como Hulk. Entonces, ¿dónde se tensa tu cuerpo? ¿Cómo cambia tu respiración? ¿Qué postura adoptas? Todo esto es como una radiografía que te muestra tu propio cuerpo. Y al tomar conciencia corporal, pasa algo muy bonito. Vuelves al presente, regresas. Y Ok, cuando vuelves al ok. presente, desde ahí puedes responder sin reaccionar. La clave del juego de torear al conflicto es no reaccionar, ¿sí? Sino responder desde un lugar de serenidad. ¿Sí? Aprender la ecuanimidad es un regalo enorme, Claro. Ujú. ¿ok? La cuarta, ya solamente nos faltan poquititas, tres, me parece, cambia la intención de tu conversación. Antes de hablar, revisa tu intención. O sea, nosotros sabemos muy bien cómo decimos las cosas. El lenguaje en los adultos no es inocente. Sabemos que nos gusta picar botones y usamos ciertas expresiones para joder, ¿sí? Entonces, antes de hablar, Claro. revisa tu intención. ¿Quieres tener la razón o quieres comprender? Es muy distinta la conversación. Si lo que quieres es ganar, vas a usar ciertas palabras. Pero si lo que quieres es dialogar para negociar, para comprender, Claro, claro. hay otra manera de hablar. El lenguaje de la defensa cierra puertas, ¿sí? Si tú dices automáticamente, no, no, no se puede, no, eso no, 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 ya, estamos cerrados. El lenguaje de la curiosidad las abre. Oye, ¿de qué otra manera lo haríamos? Oye, Claro. O dime dame, más de eso, ¿no? sí, Dime cuéntame un más. poco más, a ver, muéstrame opciones o, oye, no tenía idea de que también puede funcionar de esta u otra forma, ¿no? Entonces, eso. Recuerden, a mí me encanta, es muy simple, el lenguaje de la defensa cierra puertas, el lenguaje de la curiosidad las abre. Cinco, escucha para transformar, no para responder. Es decir, Mm, escuchar no es que estés callado, no es que no puedas o quieras hablar, es recibir al otro sin armar una respuesta inmediata. Una escucha genuina puede desactivar años de desconfianza en segundos, ¿sí? Si realmente escuchas, te vas a dar cuenta que la otra persona tiene muchas cosas importantes que decir y que a lo mejor tiene muchos argumentos. Dale la oportunidad de escuchar, no es callarte, es utilizar tu atención de correcto. manera plena. Ujú. 6, crea un espacio de seguridad. Sí, los conflictos se agravan cuando las personas no se sienten seguras para expresarse. Si tú lo recibes con guaruras, ¿no? Y ya remangado de las mangas de la Sí, camisa y así, pues ya sabemos que no va a haber diálogo y es otra cosa. Entonces, como líder, tu tarea es crear contextos donde la verdad pueda decirse sin miedo. La seguridad emocional, perdón, no se impone, se cultiva Claro, claro. con coherencia, con presencia, toma tiempo, ¿sí? Y el último punto de la guía rápida para resolver el conflicto, para empezar a masajearlo, es aprende a cerrar conscientemente. ¿A qué me refiero con esto? No todos los conflictos terminan en acuerdos, pero todos pueden cerrarse con respeto, ¿sí? Cerrar conscientemente significa reconocer lo aprendido y agradecer la oportunidad de ese crecimiento. Y quizás me da miedo hasta decirlo, quizás la persona que construyó mi baño no se va a hacer responsable, pero al menos quiero que escuche, ¿sí? Lo que implica lo que él hizo Hizo incorrectamente, mal. ¿sí? Punto. O que te da la oportunidad también de, pues, dejar la continuación de la Sí, conversación. sí, a lo mejor lo piensa y regresa y me dice, oye, tienes razón, o vamos a arreglarlo, o yo absorbo una parte, no lo sé, no lo sé, me estoy adelantando, todavía no tengo la conversación, la voy a tener Bueno. pronto, allá les platicaré, pero bueno, recuerden eso, ¿no? Hay que aprender a cerrar conscientemente. Y eso nos lleva a las conclusiones.
Roberto, no sé si hay algo más antes de que yo les cuente esto. No, adelante, ¿no? Sí, Estamos bueno, ya. pues como conclusión, yo veo al conflicto como un maestro, ¿sí? Un maestro o maestra que nos recuerda que estamos vivos, ¿sí? Nos saca de la comodidad, porque normalmente nos enfrenta con nuestras propias sombras, nos invita a ver más profundo. En el fondo, el conflicto no ocurre entre personas, sino entre maneras distintas de ver el mundo. Y cuando aprendemos a dialogar con estas diferencias sin querer anularlas, algo se expande y lo que se expande es nuestra conciencia. ¿Sí? Entonces, Correcto, correcto. en el coaching ontológico, nosotros traemos una mirada integral de lenguaje, emoción, cuerpo, y esto nos ofrece un mapa muy poderoso para transitar el conflicto con madurez y con compasión también, por supuesto, ¿no? Nos enseña que las conversaciones difíciles son como portales hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos, de los otros, de nuestro equipo. Liderar para los ejecutivos, ¿sí? Desde la conciencia es aceptar que el conflicto no es un obstáculo, sino un territorio de aprendizaje. Y en ese territorio, el lenguaje se vuelve medicina. El cuerpo es la brújula y la emoción es la maestra, ¿no? Así que yo les diría, para terminar, la próxima vez que un conflicto aparezca, en lugar de temerlo, agradece su presencia. Tal vez esté tocando la puerta de tu próxima transformación. Wow. Y bueno, como yo siempre lo he comentado en muchas ocasiones, las circunstancias siempre serán adversas en las que nos enfrentamos, ¿no? Pero pues con este manejo de los conflictos, porque yo te voy a ser honesto, no conozco ejecutivo, directivo, dueño de negocio que no tenga conflictos. No No existe, existe, Gonzalo. O sea, ¿no? vivimos en una sociedad en la que, pues, si no es que todo mucho se tiene que negociar y los conflictos siempre van a estar presentes porque somos, pues, interpretamos de diferente manera, pensamos de diferente manera, Así es. etcétera. Cada individuo es único, ¿no? Entonces, pues es creo que muy recomendable la lectura, amigos. Este documento, esta plática la puede usted volver a escuchar. Suscríbase a nuestros canales. Y también ahí se puede poner en contacto con nosotros. Siempre estamos pendientes de las redes y de sus mensajes. Así es de que, pues muchas gracias, Gonzalo. Extraordinaria la conversación de esta noche. Un placer y les recuerdo que me pueden buscar directamente. Estoy en Instagram como Gonzalo Córdoba. Feliz de la vida de responder preguntas, respondo todos los mensajes y hagamos contacto. Gracias por la invitación, Roberto, como siempre. Gracias, Gonzalo, por estar aquí. Gracias a toda la gente en redes sociales que nos acompañó. Gracias, Santiago Tun. Un gran gusto saludarte, don Roberto. Feliz noche de lunes para todos. Sí, gracias, Santiago. Como siempre, al pie del cañón en estas transmisiones. Muchas gracias, Gonzalo. Y gracias a usted por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos vemos y nos escuchamos mañana.